vamos a estudiar el libro de Daniel. Pero antes de ir allí, quiero llevarnos a un texto en Jeremías capítulo 12, solo. Por un momento, para ver una perspectiva que creo que es muy importante. Sabes, crecemos en el oeste, y tenemos categorías, y todo es un compartimiento, y pensamos que esto está por venir, necesito hacer esto, otra cosa viene. Necesito hacer algo diferente. Y hay mucha conversación sobre la preparación para la persecución, y ciertamente, eso no es innecesario. Pero realmente no es el lenguaje de la Escritura que se supone que debemos ver algo venir y estar preparados para ello. Más bien, debemos estar constantemente preparándonos para ser conformados a la imagen de Cristo, y eso es suficiente. Mi gran problema en cada aspecto de mi vida no es una falta de preparación para alguna cosa específica. Mi gran problema en todo en mi vida es una falta de conformidad con la imagen de Cristo. Quiero que veas eso. Y eso es algo que se supone que debemos buscar todos los días en cada circunstancia. Hay un pasaje en Jeremías 12 que es muy importante. En este capítulo, Jeremías está orando, Jeremías está un poco abatido, tal vez un poco de queja, preocupación, con razón. Pasó por algunas cosas terribles. Pero Dios le responde. Y mira el versículo 5 del capítulo 12. Si has corrido con los de a pie y te han cansado, entonces, ¿cómo competirás con los caballos? Si te caes en una tierra de paz, ¿cómo te irá en el espesor del Jordán? Y aquí está lo que quiero que veas. Si no estás de pie ahora, ¿qué te hace pensar que estarás entonces? Si no estás creciendo en convicción, si no has creado convicción ahora antes de que llegue la tormenta, ¿qué te hace pensar que la convicción de repente vendrá sobre ti? Que de repente, serás fuerte. Ahora te diré esto, que en tiempos de extrema dificultad, en tiempos de gran peligro, incluso en mi propia persona, he sentido un fortalecimiento para que cuando la prueba terminó, me pregunté quién era esa persona que superó esa prueba. Dios fortalece sobrenaturalmente a su pueblo, pero no presumas de eso. Debes, especialmente tú, jóvenes, hacer la debida diligencia. A menudo soy criticado por lo que te voy a decir, pero no me importa porque sé que lo que digo es verdad. Muchas personas piensan que tengo una visión tan superficial de cómo debemos prepararnos, porque lo reduzco a la lectura diaria de la Escritura de manera sincera y diligente. La práctica de la oración, la comunión con Dios y la intercesión diaria, y la comunión en la iglesia. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de un cuerpo local de creyentes. La gente dice, eso es tan simplista, tu solución a todos mis problemas. Bueno, permíteme hacerte una pregunta, ¿estás haciendo eso? Tu vida está marcada por un estudio bíblico diario consistente, por una oración diaria consistente y por estar involucrado en una iglesia local vital y bíblica, siendo pastoreado por hombres calificados como ancianos, siendo servido por diáconos calificados, donde hay predicación expositiva, hay oración congregacional, y hay disciplina eclesiástica. ¿Ves? Puedes hablar de todo tipo de cosas magníficas que crees que vas a hacer para lograr un crecimiento magnífico cuando de hecho podrías estar descuidando los mismísimos medios de gracia que Dios nos ha dado. Así que no pienses que, después de esta conferencia, necesito planificar para una tormenta. No. Necesitas crecer en la palabra de Dios y tu conocimiento de Dios. Porque como vamos a ver, son las personas que conocen a su Dios las que son fuertes. Son las personas que conocen a su Dios. Y cuando digo conocer a su Dios, no estoy hablando
solo relacionalmente, aunque eso es muy, muy importante. Estoy hablando teológicamente, doctrinalmente, porque solo ese tipo de Dios es en quien puedes confiar. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que vayamos al libro de Daniel, y vamos a mirar varias cosas. Normalmente no enseño de esta manera, pero sentí que era necesario hacerlo. Voy a pasar por varias cosas que quiero lograr, y me complace tanto que esta congregación sea de este tamaño, que pueda mirarlos a todos ustedes. Y también te estoy diciendo que no estoy aquí para ganar alguna competencia de predicación. Estoy tan harto de eso. No estoy aquí para que salgas pensando, qué gran expositor. Solo quiero que crezcas y conozcas al Señor. Alguien me preguntó una vez, me dijo, sabes, la forma en que predicas es algo inusual. Dije, bueno, gracias por ponerlo tan educadamente. ¿Dónde aprendiste realmente a predicar? Y dije, bueno, te subes a la parte trasera de un viejo camión y viajas por un día. Te subes a la parte trasera de un burro o una mula, viajas por otro día. Luego caminas otro día a través del desierto, luego subes a esta colina, y hay 400 hombres allí parados. Y comienzas diciendo, primera pregunta. Y 12 horas después, última pregunta. Y así es como quiero que sea aquí. Solo quiero que sepas lo que dicen las Escrituras. Ahora, veamos Daniel capítulo 11 versículo 32 hasta 36, y luego vamos a mirar Daniel 12 del 1 al 3. En el versículo 32 del capítulo 11, dice, con palabras suaves, él hará que se vuelvan hacia la impiedad, aquellos que actúan malvadamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios mostrará fuerza y tomará acción. Aquellos que tienen entendimiento entre el pueblo darán entendimiento a muchos, sin embargo, caerán por la espada y por el fuego, por cautiverio y por saqueo durante muchos días. Ahora cuando caigan, se les otorgará un poco de ayuda, y muchos se unirán a ellos en hipocresía. Algunos de aquellos que tienen entendimiento caerán para refinar, purgar y hacerlos puros hasta el tiempo del fin, porque todavía está por venir en el tiempo señalado. Luego el rey hará lo que le plazca, y se exaltará y magnificará a sí mismo sobre todo Dios, y hablará cosas monstruosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que se termine la indignación, pues lo que está decretado se hará. Ahora capítulo 12 versículo 1. Ahora en ese tiempo Miguel, el gran príncipe que está de guardia sobre los hijos de tu pueblo, se levantará, y habrá un tiempo de angustia como nunca ocurrió desde que hubo una nación hasta ese tiempo. Y en ese tiempo, tu pueblo, todo aquel que sea hallado inscrito en el libro, será rescatado. Muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, pero otros para desgracia y desprecio eterno. Aquellos que tienen entendimiento brillarán con el brillo de la expansión del cielo, y aquellos que guíen a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Ahora en los versículos 33 a 35, los eruditos son unánimes en creer que esto se refiere a Antíoco Epífanes, un hombre muy vil que fue levantado en la historia. Luego llegamos al 36, y hay debate entre los eruditos, ¿se refiere al mismo? ¿Se refiere a un anticristo que viene en los últimos días? Luego cuando llegamos al capítulo 12 versículos 1 al 3, todos podemos ver que se refiere a una tribulación y persecución al final del mundo. Ahora, no leí estos textos porque quiero tomar decisiones sobre esas preguntas eruditas. No estamos aquí hoy para hablar de escatología. Lo que buscamos hacer es extraer principios eternos de estos textos.
Vamos a ver lo que tenemos aquí y ver, independientemente de dónde lo coloquemos en la historia, independientemente de los detalles específicos, que aprendemos honestamente de este pasaje que podemos aplicar a nosotros mismos hoy en nuestro contexto. Y quiero mirar algunas cosas. En primer lugar, quiero mirar el carácter y las obras de los líderes impíos. Porque hay una comunalidad, honestamente. Los hombres que históricamente han venido contra la Iglesia nunca fueron hombres nobles que simplemente no entendieron. Luego también vamos a mirar el carácter, las características de las personas que caen bajo su influencia, incluso las personas que de alguna manera se identifican con la Iglesia, pero cuando viene la presión, rápidamente se alejan. Y luego vamos a mirar las características de aquellos que son capaces de resistir, de mantenerse fuertes, de mantenerse firmes. Y honestamente, vamos a ver que es bastante simple. Es porque han sido regenerados por el Espíritu Santo, han creído en Cristo, han sido habitados por el Espíritu Santo, conocen a su Dios, y ese Dios los hace mantenerse. Sabed esto, que no solo en medio de la persecución, sino todos los días de nuestra vida, estamos totalmente y completamente dependientes de la gracia y el poder de Dios. Y nunca hay un momento en que eso no sea el caso. Y de hecho, debes saber esto, Dios hará grandes esfuerzos para enseñarle a un hombre esas verdades, para enseñarle a una mujer esas verdades. Si tiene que molerlos como polvo, si tiene que quitarles su fuerza, su mente, todo, para enseñarles esta gran verdad, el único título que tú y yo llevaremos en la eternidad es salvado. Y solo hay un héroe en esta historia, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca serás tú, nunca seré yo. Ahora, quiero que miremos a estos líderes impíos, pero antes de hacerlo, quiero que veas que en las Escrituras, básicamente, encontramos 4 tipos de líderes impíos. ¿De acuerdo? Y creo que es útil. En primer lugar, están esos líderes impíos que a través de la providencia de Dios son usados en algún momento para el beneficio del pueblo de Dios. No son cristianos, no están convertidos, pero de hecho son utilizados por Dios. Y nos muestra el tremendo poder de Dios para tomar incluso a un hombre malo y usarlo para el beneficio del pueblo de Dios. Nabucodonosor, Darío, Ciro, todos estos hombres. ¿Y qué te muestra eso? Que los hombres más poderosos del planeta están en la palma de su mano. Él puede dirigir el corazón de un rey de cualquier manera que quiera. Este es el que te está cuidando. ¿Lo ves? Luego hay otro grupo, aquellos que tratan al pueblo de Dios como insignificante o sin importancia. No es que vengan contra la Iglesia, simplemente no les importa. Galión, por ejemplo, no le preocupaba la controversia religiosa entre Pablo y los judíos. Simplemente no le importaba. Ni siquiera voy a entretener esto en mi corte. No me importan todas estas tontas disputas religiosas. Luego están aquellos que persiguen a la Iglesia para ganar el favor de las masas. Lo vemos en el libro de Hechos. Herodes vio que matar a Santiago complacía a los judíos, así que expandió su persecución. Ahora, realmente él era un hombre que estaba tan alto en su propia mente. No le importaban estos pequeños cristianos. Pero había una conveniencia política, un beneficio que ganar expandiendo la persecución. Y así lo hizo. Festo quería hacerle un favor a los judíos enviando a Pablo de vuelta a Jerusalén para ser juzgado. Realmente no estaba en contra de Pablo. Era neutral. Pero por conveniencia política, él era político. Luego están aquellos que parecen impulsados
incluso obsesionados con borrar a Dios de la cultura, con silenciar el Evangelio de Dios y su palabra profética a través de la Iglesia. Y cuando digo palabra profética, no me refiero a algo que no sea la Escritura. Me refiero a las Escrituras proclamadas de manera que exponen el pecado de la gente. Y hay estos hombres que están decididos a destruir al pueblo de Dios. No estarán contentos con que simplemente te silencies. Deben matarte, eliminarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Toda su corrupción moral los impulsa, hay un poder mucho más malvado y mucho más grande que incluso esos hombres. Es Satanás mismo. Y siempre recuerda esto, serías esos hombres si no fuera por la gracia soberana de Dios y el trabajo regenerador del Espíritu Santo que ahora es posible a través de la cruz de Jesucristo. Nunca lo olvides. Aquel que te golpea y te encierra. Mira su cara y date cuenta de que eres tú aparte de la gracia de Dios. Recuerda cuando los nazis fueron juzgados y los sobrevivientes judíos pudieron enfrentarse a aquellos que los habían perseguido tan terriblemente. En los campos de concentración, hubo un caso donde este hombre Bill estaba sentado allí en la corte, y este hombre judío fue traído y ordenado a enfrentarlo. Y comenzó a llorar casi histéricamente. Y después, le preguntaron, ¿estabas llorando tanto porque el hombre era tan malo porque te perseguía de esa manera? Dijo, no. Estoy llorando porque miré al otro lado de la mesa y vi a mí mismo. Vi que soy capaz con la ira en mi propio corazón de hacer lo mismo. Siempre. Recuerda, eres el mayor de los pecadores. Siempre recuerda eso. Ahora, quiero darte algunos hechos sobre Antíoco Epífanes. Era un rey sirio que reinó entre 175 y 164. ¿Notas cuál es la diferencia entre Jesucristo y todos los demás? No hay principio ni fin a su reinado. No llega a su fin. Pero estos hombres pequeños, simplemente vienen y van. ¿Lo ves? No. Era realmente el heredero legítimo del trono. Usurpó el trono cuando su hermano fue asesinado, y luego su sobrino, que era el heredero legítimo, fue encarcelado en Roma. Así que usurpó el trono. Y Daniel noviembre del 21 dice que el reinado no fue conferido a Antíoco por derecho o por voto. Apareció en un momento de paz cuando los hombres no estaban atentos, y comenzó a ganar poder principalmente a través de dos medios, nos dicen los historiadores, mediante la adulación y el soborno. Así que puedes ver, no es un hombre noble. Los jóvenes cristianos y los jóvenes que entran al ministerio a menudo se sorprenden literalmente con su primer enfrentamiento fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. No pueden creer que las personas puedan ser realmente tan malvadas. Que puedan ser tan fríos, tan sin conciencia, capaces de torcer todo. Y sin embargo, necesitas entender, este es el tipo de persona con la que realmente vas a enfrentarte, ¿ves? Y vemos esto a lo largo de la historia. Nerón, muchos de los papas. Stalin, Hitler. Y no te engañes, este tipo de persona también está en el poder hoy. Y voy a describir esto por esta razón. Necesitas entender. Tú piensas que somos tan ingenuos como cristianos, ¿sabes? Somos como ovejas entre lobos. Pensamos, bueno, puedo simplemente razonar con ellos. Puedo simplemente explicarles. Puedo simplemente mostrarles de qué se trata realmente, y no les importa a menos que ayude a avanzar su causa política, su causa personal, no les importa. Ahora, cuando miramos a Antíoco,
lo primero que vemos es que era una persona despreciable. ¿De acuerdo? En Daniel noviembre del 21, se refiere al de esa manera. Significa una persona que es digna de ser despreciada, despectiva, vil, sin valor. La idea aquí es que ningún mal estaba fuera de su alcance. Era capaz de cualquier cosa. Ahora, necesitas darte cuenta de algo. Vivimos en el oeste, en una cultura que desde la década de 1980 hectáreas matado a 100 de millones de bebés en el útero. ¿Realmente crees que les va a importar tanto a ti? Ves, vivimos en este tipo de mundo hoy. Puedes vestirlo, puedes hacer que se vea moral. Puedes hacer que se vea hermoso, pero este es nuestro mundo. Pero aquellos que conocen a su Dios no serán corrompidos por este tipo de persona. También dice que era insolente. En Daniel 823, se refiere al como fuerte de rostro. Feroz. Semblante, versión King James. Son intimidantes. En mi tiempo en Perú, y Perú es el lugar más, es un lugar hermoso con gente hermosa, pero viví allí durante el calor de la guerra civil, y los maoístas, y el sendero luminoso. Y vi a innumerables personas simplemente asesinadas, y voladas, y Carniki, quiero decirte, hay hombres por ahí que son tan fieros, tan aterradores, que con una mirada, pueden paralizarte con miedo. Pero las personas que conocen a su Dios serán fuertes. Muchos de ustedes me han escuchado predicar, y piensan, hombre, él es audaz. Probablemente soy uno de los hombres más temerosos que jamás hayas conocido. Pero un hombre que conoce a su Dios puede ser fuerte incluso cuando está literalmente tan lleno de terror que está paralizado. Y no estoy diciendo eso por la cuenta de otra persona, sino por la mía propia. Aquellos que conocen a su Dios pueden enfrentarse a esto, pero toda tu fuerza de voluntad y tu tipo de hombría al estilo John Wayne simplemente se desmoronarán. No es lo suficientemente fuerte. Pero aquellos que conocen a su Dios, los más débiles pueden volverse fuertes. También dice algo muy interesante sobre él. En Daniel 823. Dice que es hábil en intrigas. Literalmente, es un maestro del discurso ambiguo. ¿Eso no suena como nuestro día? Los políticos y los medios. Pero esperamos eso de ellos, ¿verdad? El problema es que esto se aplicaría a muchos predicadores evangélicos. Son hábiles en el discurso ambiguo. Dios odia el discurso ambiguo. Solo ten en cuenta esto. Y el día en que tengas que tomar una posición, sí, muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas no hemos dicho lo que deberíamos haber dicho en momentos, pero siempre regresó y nos mordió, ¿verdad? Siempre arruinó nuestra conciencia, ¿verdad? Nos dejó días pensando, debería haber sido fuerte. Debería haber sido audaz. Debería haber dicho la verdad en este asunto. Aunque todos estuvieran en mi contra. Pero solo ten en cuenta esto, si estás practicando el discurso ambiguo ahora, no podrás cambiar en un momento. Es por eso que quiero que sepas que prepararte para la persecución es prepararte para la vida cristiana, para cultivar la fidelidad ahora, como vemos en los Salmos 37. Cultivar una mente de Cristo, cultivarla. Dependencia de Dios. Ese es el propósito de cada prueba en tu vida de todos modos, es hacerte volver a Él en mayor debilidad, para que te aferres a Él con mayor fuerza. Ahora, sigamos. Era astuto. Daniel 825 afirma, a través de su, es decir, la astucia de Antíoco, hará que el engaño tenga éxito por su influencia. Estas personas, son capaces de
Hacer que la verdad parezca una mentira y una mentira parezca verdad. Quiero decir, mira la cultura en la que vivimos. Hablas de astucia. Ser un hombre moral en Europa y los Estados Unidos, para ser considerado un hombre bueno y moral, no. Solo debes aceptar, sino aprobar y aplaudir toda clase de perversión inmoral que una mente corrupta pueda inventar, y debes aplaudir el asesinato de bebés. Debes hacer eso para ser un hombre bueno, para ser una mujer buena. Debes hacer eso o eres un propagador del odio. ¿No es esta la realidad? Mira la astucia aquí. Y luego, por último, no tienen ningún respeto por la verdad, en absoluto. En Daniel 8 y 12, dice, él, es decir, el cuerno, lanzará la verdad al suelo y realizará su voluntad y prosperará. No tienen ningún estándar de bien y mal. No les importa. Recuerdo una vez que tuve que enfrentarme a un grupo de líderes de la iglesia, y después de que terminé, estaban furiosos. Estaban furiosos, como un nido de avispas. Bueno, al día siguiente, uno de mis queridos amigos vino a mí y dice, sabes, hermano Pablo, te quiero, pero a veces te preocupa más ganar la batalla que ganar los corazones de los hombres. Creo que puedo volver y hablar con ellos, y me escucharán. Dije, hermano, no entres allí. Entró allí. Esa noche, al día siguiente, me llamó por teléfono. Dijo, me disculpo profundamente. No escucharían ni una sola cosa que tenía que decir incluso cuando estaba leyendo de las Escrituras. Dije, ya no eres ingenuo sobre el mal que se ha arraigado en muchas iglesias evangélicas. Llamadas sin respeto por la verdad, pero cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos. Sin respeto por la verdad. Ves, somos un pueblo que, en cierto grado, en ciertos aspectos, nuestra tecnología es brillante, pero ya no. Hemos estudiado los hechos de la historia. Ni siquiera sabemos cuáles son. Ya no hemos sido entrenados en lógica, así que no podemos determinar una falacia. Quiero decir, podría pedir que levanten las manos, pero no quiero avergonzar. ¿Cuántos de ustedes fueron entrenados en lógica? En el arte de pensar. Y luego, ya no estamos entrenados en retórica. Entonces no puedes, ya sabes, vas a un campus universitario. Ya no puedes ni siquiera sentarte a tratar con la verdad. Más. ¿Ves eso? Estuve en un campus universitario una vez, y había uno de estos predicadores tenemos algunos de estos predicadores en los Estados Unidos, muy pocos de ellos, pero son verdaderamente propagadores del odio. Irán a un campus cristiano y simplemente comenzarán a gritarle a la gente. Bueno, mi esposa y mi familia y yo íbamos cruzando este campus un día, y había uno de ellos allí arriba, y había una multitud de unas 150 personas, y estaban tan enojadas y viles. La vileza de ese grupo era más allá de lo que podría imaginar en un campus universitario. Y mi esposa me miró, como siempre lo hace, y dijo, voy a llevar a los niños por aquí. Necesitas meterte allí y hacer algo al respecto. Entonces, esta chica está gritando sobre Lilith y una versión feminista retorcida de la creación y la caída y todas estas cosas diferentes. Y así que simplemente grité, ¿cuáles son tus documentos primarios? Y todos se detuvieron. Todos se dieron vuelta y me miraron. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Cuáles son tus documentos primarios? La cámara se dio vuelta. Oye, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Cuáles son tus documentos doctorales? Has hecho una declaración de verdad. Has hecho
Una propuesta. ¿Con qué documento primario defenderás eso? ¿Dónde está tu fuente de autoridad? ¿Sabes qué hicieron? Todos se alejaron. Ni siquiera sabían de qué estaba hablando. Y eso en un campus universitario. Y lo que estoy tratando de decirte es que hemos llegado a un punto donde siempre hemos estado, por lo que las personas solo se salvarán a través del trabajo regenerador del Espíritu Santo cuando los hombres y las mujeres compartan fielmente el Evangelio de Jesucristo. ¿Ves eso? En cierto modo, ha cambiado mucho. En muchos sentidos, nada ha cambiado. Los hombres se convierten por el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Ves eso? Ahora, quiero que miremos por un momento el verdadero objeto o enfoque de la ira del perseguidor. Según Daniel 11:30, dice, Antíoco estaba enfurecido con el Santo Pacto. La palabra en hebreo significa ser hostil, estar agitado con indignación. ¿Ves? En última instancia, aunque él intentó aniquilar al pueblo de Dios, en última instancia, su ira no era tanto contra ellos. Era contra su Dios. La religión de Dios, las leyes de Dios, el sacrificio de Dios, la adoración de Dios, y luego el pueblo de Dios. Pero en última instancia contra Dios. Mira Daniel 8:11. Dice, el cuerno, incluso se magnificó para ser igual al comandante de las huestes, y eliminó el sacrificio regular de él, y el lugar de su santuario fue derribado. ¿Ves? La ira es contra Dios. Y en última instancia, aunque los hombres no regenerados se enfurecen contra Dios y su ley, detrás de eso, hay una fuerza aún mayor, una fuerza mayor. Y necesitas darte cuenta de esto. Necesitas darte cuenta de esto. Este es un mundo muy sobrenatural, y no luchas en este mundo usando medios carnales. En absoluto. Ahora, en Daniel 11:31, es. Incluso quiero decir, está muy claro. Dice, fuerzas de él surgirán, profanarán la fortaleza del santuario, y harán cesar el sacrificio regular, y establecerán la abominación de la desolación. Ahora, ya sea que tomes esto como pasado o futuro, solo ten en cuenta esto, en 167, el ejército sirio entró en Jerusalén, y detuvieron la ofrenda quemada regular. El día 15 de diciembre según el libro de los Macabeos. Establecieron un altar o un ídolo, muy probablemente dedicado a Zeus, y muy probablemente, sacrificaron sobre él, ¿qué? Un cerdo. ¿Por qué? Porque Antíoco sabía algo sobre la religión judía. Sabía algo. Sabía que eso era lo más vil que posiblemente podía hacer. ¿Ves? Él no está contento estos. Hombres y mujeres, no estarán contentos con simplemente silenciarte. Deben eliminarte. Y no están contentos con eso. Deben profanar. Deben profanar porque en última instancia, su guerra es contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué odian a Dios? Mi razón que te daré es en realidad bastante inusual. Es porque Dios es bueno y amoroso. ¿Qué? De eso es de lo que hablan. En sus canciones. Sí, en sus canciones, pero no en su vida. No cuando defines amar como dar de sí mismo. No saben nada sobre el amor. Odian a Dios porque sus leyes son buenas, y ellos no lo son. La noticia más temible que un hombre podría recibir que está fuera de Cristo es que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre no es bueno, entonces, ¿qué hace un Dios bueno con este tipo de personas? ¿Ves eso? Estaba hablando en una universidad en Europa hace varios años, y
Estaba hablando sobre la ley de Dios en una universidad secular, y era muy hostil. Y este estudiante se levantó, y dijo esto: estoy tan harto de tu Dios con todas sus reglas opresivas. Y dije: ¿cuál? Él dijo: ¿qué quieres decir? Dije: ¿cuál regla? ¿Qué regla te oprime? ¿Es la que dice que no debes mentir? ¿Eso te oprime? ¿Qué me dice eso de ti? ¿Es la que dice que no debes tomar la esposa de otro hombre? ¿Eso te oprime? Él dijo: la que dice que no debes asesinar. Luego intentó cambiar la historia, y dijo: bueno, sabes, realmente no queremos, pero yo y mis amigos, solo queremos salir y pasar un buen rato. Entonces es viernes por la noche después de esta conferencia. ¿Vas a salir a pasar un buen rato? Él dijo: sí, vamos a festejar. Dije: déjame tener una idea. Corrígeme si me equivoco. ¿Qué significa eso? ¿Vas a salir con tus amigos? Sí. ¿Vas a ir a un bar? Sí. ¿Vas a beber? Sí. ¿Hasta qué punto? Y vamos a ponernos felices. ¿De acuerdo? Genial. ¿Qué más vas a hacer? ¿Buscar chicas? Entonces vas a salir con tu manada, y vas a beber para perder. Lo poco de sentido que tienes para salir a cazar la hija de otro hombre. Bueno, eso no es lo que quise decir. Eso es lo que dijiste. Vas a salir a cazar la hija de otro hombre. Como una manada de lobos. ¿Ves? El hombre odia a Dios porque Dios es bueno. Yo soy de pescar y cazar toda mi vida, viviendo en ranchos de ganado y cosas así cuando era niño. Levantas un tronco para encontrar cebo para peces. En el momento en que levantas ese tronco, todos los escarabajos, todos los gusanos, no van a sol. Van directamente al suelo porque aman la oscuridad. Y eso es exactamente lo que Jesús enseñaba en Juan capítulo 3, justo después de Juan 3:16. Ahora, sigamos. Quiero que miremos el final de Antíoco. Según 824-25, dice que prosperó y realizó su voluntad, pero finalmente fue quebrado sin intervención humana. ¿Ves algo de lo que está pasando aquí? Es Dios quien trata con estas personas, y es una cosa aterradora caer en las manos de un Dios enojado. Tengo 2 hijos. Han sido entrenados en karate, algo de Krav Maga, otras cosas. ¿Te lanzas sobre uno de mis hijos? No voy a involucrarme. Solo voy a decir buena suerte. Tocas a mi hija, desearás no haberlo hecho. No toques a mi hija. Este viejo se volverá muy peligroso porque amo a mis hijas. Mi amor por mis hijas no es nada comparado con el amor de Dios por sus hijos. Los tocas, eso es algo que no deberías hacer. Esto va a sonar un poco salvaje, pero una vez estaba en Perú, y salí de este edificio en una parte mala de la ciudad, y la señora que vendía dulces en la calle iba diciendo: sal de aquí, sal de aquí. Y miré. Hay un policía corrupto. Ahora, no todos los policías en Perú eran corruptos, pero había algunos. Y de inmediato vino y me agarró. Dijo: sube a tu coche. Sabía que iban a hacerme desaparecer. Me iban a llevar fuera de la ciudad. Me iban a quitar mi coche. Y así lo hicimos. Salimos y sal. Me bajo. Parado allí, y dijo: estás bastante callado. Llamó a su patrullero.
llamó a otras personas para que vinieran. Y dije: sí, lo soy. Él va, ¿por qué? Dije: tengo miedo. Él dijo: deberías tenerlo. Dije: oh, no tengo miedo por mí. Tengo miedo por ti. ¿Qué quieres decir? Estoy orando ahora mismo para que Dios no te mate porque en cuestión de unos pocos segundos estás muerto. Ahora, me salí del contexto de lo que un hombre tiene que hacer, lo que un hombre tiene que hacer. Y él dijo: ¿qué quieres decir con que estoy muerto? Y dije: Dios te va a matar y enviarte al infierno para siempre. ¿Por qué? Porque me vas a hacer daño. Sé lo que estás haciendo. Me vas a hacer daño. De repente, comenzó a temblar, y luego comenzó a llorar. Pensé: sí. Y dijo: reza por mí. Reza por mí. Así que puse mis manos sobre él, y dije: Señor, este es un hombre malvado a quien deberías matar y enviar al fondo del infierno. Y él solo me miró como dije: pero ten misericordia de él. Ya sabes, muchos misioneros mucho más piadosos o mucho más piadosos que yo mueren. Pero creo que el Señor quería mostrar a su siervo muy débil en este momento: si mueres, es porque yo soy quien lo ha ordenado. Pero hasta ese momento, eres a prueba de balas, hijo. Le di a ese hombre, no fue muy sabio, pero le di mi número y durante unos meses, como cada semana, me llamaba y preguntaba si todavía estaba orando por él. ¿Ves? Dices: oh, estar en ese tipo de situación es glorioso. No, no lo es. Es aterrador. Es absolutamente aterrador. No hay nada glamoroso en estar en situaciones temerosas o en la persecución. Deberías alabar a Dios por cada día que no hay persecución, pero también deberías ser un buen administrador de ella. Y usa tu libertad para ayudar al pueblo de Dios que está siendo perseguido y predicar el Evangelio de Jesucristo. Los historiadores nos dicen que Antíoco se volvió loco y murió de entrañas enfermas. Sí. No entras en ese santo de los santos y haces ese tipo de cosas. Él te dejará correr, pero de nuevo, hay un día de pago algún día, como dijo el viejo predicador. Ahora, pero piensa en esto. Piensa en Herodes, que se negó a dar gloria a Dios y se opuso a él. Hechos 1223-24. E inmediatamente, un ángel del Señor lo golpeó porque no dio la gloria a Dios, y fue comido por gusanos y murió. Pero la palabra del Señor continuó creciendo y multiplicándose. Ese es siempre el caso. En el libro de Hechos, ves el avance del Evangelio, un problema. Problemas resueltos, el avance del Evangelio. Y la palabra de Dios sigue multiplicándose. Sigue creciendo. Quiero que veas que la palabra de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios pueden ser representados como yunques que han desgastado muchos martillos. Como yunques que han desgastado muchos martillos. Ahora, si todos los líderes del mundo estuvieran aquí ahora mismo, ¿qué les diría? Bueno, por supuesto que les predicaría el Evangelio, pero terminaría con esto. Solo escucha. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, tomad advertencia, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y regocijaos con temblor. Haced homenaje al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira puede encenderse pronto. Cuán benditos son aquellos que se refugian en él. Ahora, he presentado este escenario, esta breve imagen de los tipos de personas que te perseguirán,
Pero ahora quiero decir algo más. Quiero que veas que no podrás razonar con ellos. Aparte de solo algún trabajo soberano sobrenatural de Dios, no podrás razonar con ellos. Porque no les importa la verdad. A menos que de alguna manera avance su causa. No podrás superarlos políticamente. Son mejores en ese juego que tú. Y si lo intentas, Dios mismo vendrá contra ti. Ahora eso no significa que no debamos estar involucrados en democracias y que no debamos votar y que no debamos preocuparnos y que no debamos hacer oír nuestra voz. Eso no es lo que eso significa. Pero hay un gran límite y no pongas tu fe en algún político conservador. Dios no lo permitirá. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, quiero hablar a los ministros de Dios. Debemos entregarnos a las únicas armas de guerra que nos han dado. En 2 de Corintios 104-5, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos destruyendo especulaciones y toda cosa elevada que se levante contra él. Conocimiento de Dios, y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando estoy predicando, ya sea en la calle o ante miles de personas, siempre soy Ezequiel. He estudiado suficiente teología para saber que los hombres están muertos. Y cuando salgo a un escenario o cuando estoy saliendo a la calle y voy a predicar, la pregunta en mi mente es, Pablo, ¿pueden vivir estos huesos? Tú sabes, Señor. Eso significa, Señor, no te descreeré y diré que no pueden. No presumiré de ti y diré que lo harán. Pero si lo hacen, es porque tú lo has hecho. Que no tengo absolutamente nada excepto la predicación del Evangelio de Jesucristo, la oración intercesora y una vida piadosa. Esas son las armas de nuestra guerra. Predica. Predica al viento, hijo. Deja que tus palabras vuelen. Y los huesos crujirán. Y hombres y mujeres serán hechos nuevos. Esto ves, uno de nuestros grandes problemas es que hemos permitido que movimientos heréticos y demás nos roben nuestro lenguaje. Conocí a un anciano predicador una vez, era tan gracioso, era de Texas. Y estaba contándonos una historia. Dijo, el otro día, algunos testigos de Jehová tocaron a mi puerta. Abrí la puerta. Dije, ¿quiénes son ustedes? Y dijeron, somos testigos de Jehová. Dijo, pasen. Yo también lo soy. Y dijo. Luego dejé que los muchachos hablaran durante unos 10-15 minutos. Cuando se callaron, les dije, son un montón de mentirosos. No son testigos de Jehová. Ahora siéntense allí por un momento, y voy a testificar por Jehová. Jehová dijo. No voy a dejar que nadie me robe mi lenguaje. Eso es mi lenguaje. Bueno, quiero que sepas algo. Debido a todos los movimientos y grupos heréticos, nos hemos vuelto temerosos de lo sobrenatural, y nos hemos vuelto muy cerebrales. Muy académicos. Ahora, no me malinterpretes. El cristianismo comienza con el conocimiento. Comienza con la mente. Pero el cristianismo no es menos que la mente, sino más. No es menos que el conocimiento, sino más. Es predicación expositiva. Sí. Es oración intercesora. El día del juicio, descubriremos que se hizo más por personas que nunca salieron de su país. Que hicieron más por el mundo de las misiones que muchos misioneros porque de rodillas, agarraron los cuernos del altar. Y llamaron la atención de Dios. Ves, quiero leerte un texto de ti.
Solo escucha. Está en Apocalipsis 8. Puedes buscarlo más tarde, pero quiero que solo escuches algo. Otro ángel vino y se paró en el altar sosteniendo un incensario dorado. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar dorado que estaba frente al trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió ante Dios de la mano del ángel. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y siguieron truenos y sonidos y destellos de relámpagos y un terremoto. Quiero que imagines por un momento, un pequeño grupo de santos. Empobrecidos, saqueados, ridiculizados, reunidos en algún lugar en Roma o China o en cualquier época de la Iglesia que quieras ponerlo. Y si pudieras mirar a través de la ventana, verías a ancianas. Habría algunos jóvenes, hombres. Ancianos. Encontrarías esclavos y tenderos. No encontrarías a un noble entre ellos. Sin poder político, sin poder financiero. Y si, con ojos incrédulos, miraras a través de esa ventana, sería risible. Aquí, todo el, digamos, imperio romano está en contra de ellos, y están orando a algún dios que fue crucificado. Y ellos mismos, porque conozco a los hombres y me conozco a mí mismo, sus oraciones no son poderosas. Están mezcladas, una mezcla de distazo, están dando dos pasos, son una mezcla de fe y duda, de fuerza y debilidad, seguros e inseguros. Pero levantan sus corazones a Dios. Estas personas débiles y lamentables y sus oraciones débiles y lamentables. Y ten en cuenta esto, no importa cuántas horas pases de rodillas por la noche, nunca serás un gran guerrero de oración. No existen hombres débiles luchando con la mente, levantando oraciones débiles a Dios. Y sin embargo, mira lo que sucede. Esas oraciones regresan a la tierra. Con el poder de truenos y relámpagos y el temblor del mundo. ¿Ves eso? No soy un académico. Realmente no soy inteligente. No tengo nada. No soy fuerte por dentro. Me confundo fácilmente. Tengo miedo. Pero si esas cosas te impulsan hacia él, entonces todo cambia, y el débil se vuelve fuerte, y uno puede perseguir a 1,000. Oración. Predicación expositiva enfocada en el Evangelio, a veces profética, señalando los males de la sociedad, pero siempre enfocada en el Evangelio, oración intercesora y vida sacrificial en verdadera piedad. ¿Sabes, la declaración que a veces se atribuye a San Francisco de Asís, y si estudias la historia de eso, en realidad, eso no es realmente lo que dijo? ¿Sabes? ¿Predica el Evangelio siempre, usa palabras cuando sea necesario? Esa es una declaración tan equivocada como puedas hacer. Las palabras siempre son necesarias porque el Evangelio está contenido en palabras sin un predicador. Pero hay debates entre los eruditos de si lo dijo de esa manera. Siempre debemos predicar. Predicar es lo que hace que la gente sea asesinada. No ser amable, predicar hace que la gente sea asesinada. Pero mientras predicamos, debemos ser buenos. Debemos ser amables. Debemos ser amorosos, debemos servir, debemos bendecir, debemos decir la verdad. Debemos hacerlo como lo hizo Cristo. Ahora, lo siento. He perdido totalmente la noción del tiempo. ¿Cuánto más tiempo tengo? ¿Lo sabes? ¿Estoy casi fuera? 10 minutos. De acuerdo. Ahora, quiero mirar por un momento a las personas bajo la influencia de líderes impíos.
Y quiero hacer esta declaración sobre su carácter. Está marcado por un desprecio previo y crónico por Dios en tiempos de paz que los hace susceptibles a la apostasía en tiempos de persecución. En Daniel 11:32, él, Antíoco, hará que se vuelvan hacia la impiedad aquellos que actúan malvadamente hacia el pacto. Ahora, quiero que veas algo. Su apatía previa ahora, él los convirtió porque ya tenían problemas. ¿Ves? Ya estaban en el reino de lo incierto. Ya estaban en el reino de no creer. Ya estaban en el reino de comprometer sus convicciones de ser nada más que judíos de nombre, pero no aferrarse al pacto. Eran despreocupados. Tenían un desprecio por Dios. Tenían un desprecio por la ley de Dios. Tenían un desprecio por la adoración de Dios. Y cuando llegó el momento de la persecución, cuando ya no era conveniente identificarse con la verdadera religión de Dios, rápidamente se apartaron. Y es por eso que comencé con Jeremías 12:5. Si has corrido con los de a pie y te han cansado, entonces, ¿cómo competirás con los caballos? Si te caes en una tierra de paz, ¿cómo te irá en el espesor del Jordán? Debes crear convicción ahora. En ambos pasajes. En 1 Timoteo y 2 Timoteo, siempre se repite que en tiempos de persecución, aquellos que se mantendrán serán aquellos que creen que las Escrituras están inspiradas por Dios, cada palabra de ellas, que son inerrantes. No tienen errores. Son infalibles. Son incapaces. Y luego aquí está el último, que 15 años de un movimiento llamado Reforma en los Estados Unidos nunca entendieron y nunca se aferraron. Deben creer que las Escrituras son suficientes. Si no crees que las Escrituras son suficientes, entonces todas las demás cosas que dices sobre ellas realmente no importan. De acuerdo. Ahora, los medios que este hombre, este perseguidor empleó, lo que hizo para crear apostasía entre los judíos. En el versículo 30 del capítulo 11, muestra consideración por ellos, dice. En la ESV, les prestó atención. En la versión King James, tuvo inteligencia con ellos. En la traducción al inglés nuevo, los honró. ¿Ves? La Iglesia en muchos sentidos, especialmente en América, siempre ha sido como el chico feo y la chica fea en el baile escolar, parados contra la pared. Y si alguien incluso los mira positivamente, incluso remotamente, quieren bailar. Y eso ha sido parte de la ruina, parte de la ruina en la Iglesia de América. Cualquier político, cualquier persona que muestre remotamente atención hacia ellos, lo seguirán. Necesitas entender algo. Solo hay un rey incorruptible y solo un reino incorruptible. Y no deberíamos aceptar un baile con nadie más que con nuestro cónyuge, que con Cristo mismo. Y la Iglesia no necesita gobiernos ni reyes ni políticos ni empresarios ni la riqueza de este mundo. No necesitamos nada porque Cristo lo es todo. Necesitas entender eso. Además, dice en el versículo 32, les habló con palabras suaves. Mejor, está en plural. Les habló con adulaciones. En Judas 16, dice, estos son gruñones, hablando de falsos profetas, encontrando fallas, siguiendo tras sus propios lujos. Hablan arrogantly, y luego escucha esto, halagando a las personas con el fin de obtener ventaja. Ahora, quiero leer algo de Gleason Archer. Él dice, este tirano, Antíoco, era un maestro en manipular a los líderes judíos, que estaban divididos en sus lealtades, ganándolos para su causa con promesas brillantes de preferencia y recompensa. De hecho,
Antíoco ya tenía como partidarios para su causa a un número considerable de líderes influyentes en la sociedad y la política de Jerusalén que estaban convencidos de la conveniencia de una política prohelenística. Vamos, sí, somos judíos, pero adaptemos el helenismo tanto como podamos. Básicamente describo el movimiento de crecimiento de la Iglesia. Caminemos esa línea fina y seamos lo más agradables para la cultura como podamos. Y luego eventualmente los atraeremos hacia nosotros, y luego comenzaremos a enseñarles la verdad. En primer lugar, eso es engaño. Y en segundo lugar, pones suciedad en agua, la suciedad no se vuelve limpia. El agua se vuelve sucia. Él continúa diciendo en 1 Macabeos. Capítulo 1. Describe cómo ciertos transgresores de la ley se reunieron a su alrededor a un grupo de colaboradores que estaban listos para desechar sus lealtades judías y compromiso con Yahvé en su celo por ser aceptados y encontrar aprobación con sus señores griegos sirios. Acabo de describir a un montón de pastores. Por lo tanto, construyeron un gimnasio de tipo helenístico en Jerusalén que, por supuesto, involucraba su ejercicio desnudo como lo hacían los griegos. E incluso intentaron ocultar su circuncisión mediante un procedimiento quirúrgico. Todo esto tenía la intención de congraciarse con la sociedad gentil y complacer a sus gobernantes extranjeros. De alguna manera, esta defección de los progresistas entre los propios judíos fue una amenaza aún más seria para la supervivencia de Israel como nación que las medidas tiránicas de Antíoco, porque era el mismo tipo de traición a gran escala de sus obligaciones del pacto hacia él. Señor que había hecho inevitable la destrucción anterior de Jerusalén y el cautiverio babilónico. ¿Ves lo que pasó aquí? Estos judíos estaban haciendo lo que era correcto en su propia mente. No estaban pensando en la gloria de Yahvé. Estaban pensando en la autopreservación. La autopreservación es posiblemente el ídolo más grande cuando viene la persecución. Debemos hacer algo. Podemos comprometernos aquí y aquí y aquí porque a largo plazo, será mejor si lo hacemos. Eso es lo que siempre nos dicen. No a largo plazo, perderás tu alma. Siempre es una pendiente resbaladiza. Un paso, y estás deslizándote. Cedas a uno de los fundamentos de la fe. Te habrás ido. Te habrás ido. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en los Estados Unidos de América, incluso entre aquellos que profesan ser reformados. Formaron parte de todo este movimiento que ha estado ocurriendo durante 15 o 20 años. Todo se ha disipado. Porque la reforma no se trataba de una soteriología calvinista académica. La reforma se trataba de sola escritura. Y de eso surgieron doctrinas de soteriología que estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Pero no te equivoques, se trataba de la palabra de Dios, creer cada palabra, aplicar cada palabra, obedecer cada palabra. No que tuvieras algunos libros de Juan Calvino en tu escritorio para que eso te hiciera estar con el grupo de los elegidos. Un gran peligro en el llamado evangelicalismo de hoy es que estamos complaciendo a las personas en lugar de complacer a Dios, y eso va a salir mal. Cuando tienes que usar medios carnales para traer personas supuestamente a la iglesia, entonces vas a tener que usar cada vez más medios carnales para mantenerlos. Ahora, la feria de la vanidad no es una tentación para él. Evangelicalismo. La feria de la vanidad está dentro del evangelicalismo, y necesitas reconocer eso. No puedes ganar este mundo ganando su favor. Debes ganar este mundo predicando el evangelio. ¿Amoroso? Sí. Pero haciendo tu posición. Haciendo tu posición.
Dios te quiere. Escúchame. Él te quiere en un lugar. Él te pondrá en un lugar donde nadie pueda ayudarte excepto Él. Donde nadie pueda ayudarte excepto Él. Y honestamente, eso será la respuesta a todas tus oraciones. ¿Ves? Lo más peligroso que podrías rezar alguna vez como cristiano es hazme como Jesús. Necesitas pensar muy bien antes de rezar esa oración. Donde no tienes nada, nada más que Él. Nada. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitaba y lo que seguiré necesitando para ser conforme a la imagen de Cristo. Él no se contenta con que simplemente estés salvado. O que simplemente estés salvado, sino que continúa con nuestra santificación. Y no escatimará golpes. Hará y permitirá cualquier cosa necesaria para que tú y yo seamos conforme a la imagen de Cristo, para que su iglesia, su novia, sea pura. Por eso en mi próxima conferencia, voy a tratar con las personas que conocen a su Dios. Ellos son los únicos que pueden mantenerse. Quiero terminar con una ilustración. Tuve un querido amigo en Perú llamado Paco, y él habría muerto por mí. Hay momentos en que es increíble. Quiero decir, una vez íbamos por el desierto, y todos olvidaron que soy un gringo. No puedo beber el agua de los agujeros y todo lo demás. No nací allí. Ya tenía suficientes parásitos en mí. Llegué al punto donde estaba desmayándome, viendo manchas. No sabía qué hacer. Estaba delirando. Paco, siendo peruano y tan fuerte como un toro, simplemente sale corriendo. Salta de la parte trasera del camión de ganado en el que íbamos. Simplemente sale corriendo. Regresa 45 minutos más tarde, llevando todo tipo de cactus en su camisa. Rápidamente los corta todos, los desordena, metiéndolos en mi boca, metiéndolos en mi boca, metiéndolos en mi boca. Ahora, eso es solo una pequeña imagen de su fidelidad. Si él entrara ahora mismo y dijera, Pablo, Daniel, como tengo, Paul, dame las llaves. Dale las llaves. Así de simple. ¡Boom! Y dices, pero no sabes lo que va a hacer con esas llaves. No tengo que saberlo. ¿Qué va a hacer con esas llaves porque sé quién es Él? No necesito saber qué va a hacer Dios. No necesito descifrarlos enigmas de su trabajo pasado en mi vida. No necesito saber por qué. Estoy tan harto de que los cristianos digan eso. ¿Por qué? Eso solo me dice que no conoces a Dios como deberías. Bueno, no tendré paz si no sé por qué está pasando esto. ¿Realmente? Nunca tendrás paz. No necesito saber por qué si lo conozco a Él. ¿Qué estás haciendo, Dios? No necesito saberlo. Porque si conozco su carácter, sé que todo lo que está haciendo es correcto y amoroso y bueno. Y eso es lo que tienes que aferrarte en los días venideros. Lo que sea, Él está en lo cierto, Él es amoroso, Él es bueno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y oro para que la uses para alentar a tu pueblo a obtener mayor gloria de nosotros. Por la gloriosa gracia que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.